está realizando en esta hora. Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Juan capítulo 12, versículo 26. Lea conmigo: si alguno me sirve. Volvemos. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pueden sentarse. Cuando Dios te llama al evangelio, comisiona un terreno de trabajo. Ese terreno de trabajo es un pedazo del reino eterno de Dios. Es una viña. Es una viña, y a esta viña se le llama ministerio dentro de la iglesia. Servir en esa viña, en ese pedazo de reino que se nos ha comisionado, es un llamado que Dios hace especial. Por eso para mí, servir a Dios, trabajar para Dios, es el mejor alto grado de honor y privilegio. No hay otro privilegio más grande. No hay otro privilegio o una posición tan de alto valor, de alto honor, que solamente se requiera un solo requisito. Y el único requisito que requiere este llamado es la disposición. Diga fuerte: la disposición. Lo más grande y glorioso del reino en el cual nosotros trabajamos es que no es un requisito nuestra capacidad, nuestra fuerza. ¿Te imaginas? No es un requisito ser capaz o ser bueno, sino que la gracia de Dios se encarga. Que la gracia de Dios se encarga que nosotros seamos preparados y capacitados para servir a Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria del Señor. Yo no estoy aquí porque había llenado un requisito. Yo no estoy predicando porque yo fui capaz o fuerte, o porque fui más sagaz que otro. Yo estoy aquí porque Dios tuvo favor en mí, porque Dios tuvo gracia en mi vida. Es así, de eso se trata el reino del Señor. Eso es lo más glorioso, lo más grande de este reino en el cual nosotros le trabajamos al Señor. Que el único requisito es: Señor, estoy dispuesto. Alguien puede decir: Señor, yo estoy dispuesto. Cuando tú le dices al Señor, amén. Cuando tú le dices al Señor, yo estoy dispuesto, Dios se asegura de algo que para Él es indispensable, que para Él es muy importante, y es la preparación. Diga fuerte: la preparación. Cuando Dios llama a alguien, cuando Dios trata con alguien, cuando Dios levanta a alguien, perdona a alguien, Dios se encarga de prepararlo. Dios no te deja en la silla, Dios no te deja en un rincón allá tirado. Él te prepara. Mire, la preparación es tan importante para Dios que su Hijo Jesucristo tuvo que tardar 30 años preparándose en el silencioso proceso de la preparación, para luego surgir. ¿Sabes? Surgir como un predicador del reino. Y tuvo el ministerio más exitoso de todos los tiempos en tan solo 3 años.
Un hombre sobresaliente y destacado después de Jesús para mí es Moisés. Moisés tuvo un liderazgo sólido. Moisés tuvo un liderazgo extraordinario. Pero su preparación en Madián tardó 40 años. No ha habido otro líder con la capacidad que tuvo Moisés para dirigir masas. Fue un líder con más revelación, con más carácter y más desafío que yo no puedo encontrar a otro como Moisés. Nunca un líder cristiano o religioso ha tenido un desafío como los tuvo Moisés en el desierto. Otro líder que Dios se aseguró preparar fue a David. David, cuando fue ungido, cuando fue llamado David, ¿sabes? Se aseguró el Señor en David algo especial, en prepararlo. 14 años estuvo fugitivo en el desierto. David estuvo 14 años huyendo, escapando por su vida. Pero luego se convierte en uno de los líderes más poderosos. No ha habido otro rey, otro gobernante con tantas que ha creado tanta estabilidad política, religiosa, económica para Israel como lo tuvo el rey David. Y solamente eso, no ha habido un hombre tan bondadoso, tan generoso, tan noble como David. Pero para esto Dios lo llevó a 14 años de preparación. Cuando usted no es preparado, cuando usted no pasa el silencioso proceso de la preparación, usted tiende a caer y a dejarlo todo fácil. ¿Cuántos están de acuerdo con la palabra? Hay solamente una clave que abre nuestra completa formación. Hay una clave, solamente una. Diga conmigo, solamente una clave. Vamos, hay solamente una clave que abre nuestra formación. Una clave, no hay dos ni tres, una clave. ¿Usted la quiere saber hoy? Apúntela. ¿Usted quiere ser un líder efectivo, productivo? ¿Usted quiere ser un líder veraz, de fruto, de carácter? Hay una sola clave. Dios no te da muchas claves, te da una sola clave para su llamado. Es la permanencia. Diga conmigo, la permanencia. Diga fuerte, la permanencia. ¿Por qué? La permanencia revela tres cosas interesantes en la vida. Revela tres principios. Principio número 1, conocimiento. Principio número 2, ¿qué revela? Principio número 1, ¿cuál es? Conocimiento. Principio número 2, abnegación. Principio número 3, fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. Cuando tú permaneces en un lugar, cuando Dios te llama y tú permaneces, Dios se asegura de estas tres cosas importantes en tu vida. Porque una manera de conocimiento, una forma de conocimiento es permanecer. ¿Sabe quién huye del problema? Solo aquel que no conoce algo, que ignora. ¿Sabe quién abandona? El que ignora. ¿Sabe quién se sale del carril? El que ignora. ¿Sabe quién se duele fácilmente? El que ignora quién es. Por eso la permanencia revela estas tres cosas. ¿Por qué? ¿Por qué la fidelidad? Porque Dios tiene que asegurar en las manos de alguien. Tiene que confiar, comisionar un pedacito de su reino en las manos de alguien. Y para esto, esta persona necesita establecer este principio en su vida: la permanencia, la abnegación. ¿Por qué la abnegación, pastor? Porque el llamado es sacrificial, hermanos. A veces es bonito escuchar muchas cosas bonitas que Dios nos dice en su palabra, muchas cosas interesantes para nuestras vidas que nos motivan, nos alegran, nos dan esperanza. Pero cuando tú te metes a trabajar en el reino del Señor, tú llegas y comienzas a ocupar un lugar de liderazgo, una responsabilidad de liderazgo. Si tú no eres abnegado, tú no vas a tardar ahí. Vas a resentirte, vas a quejarte,
Vas a ver lo negativo. Vas a sentir que estás solo. Si tú no eres abnegado, vas a ser dado a las heridas, porque todo llamado al reino trae un tipo de cansancio espiritual. Y el que no está capacitado para llevar este tipo de batalla espiritual en su vida, lo que sucede muchas veces que el líder se va a parar al altar a comenzar a herir. Va a comenzarse a parar al altar a comenzar a lanzarle a la gente. Va a comenzar a tirar, a agarrar una verdad de la palabra y comenzará a tirarle a ciertas personas, a desahogarse. Va a tomar el micrófono para desahogarse, que Dios dice, pero Dios no dijo nada. Es su emoción, está herido. Y todo llamado de liderazgo tiene que saber que aquí no se trata de mi emoción ni lo que yo siento. Es un llamado de abnegación, dispuesto a un lugar sacrificial por causa del reino del Señor. ¿Estás de acuerdo con la palabra del Señor? Por eso la palabra de Dios dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2 al 3. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2 al 3. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean ¿qué? Idóneos, o sea, capaces, no neófitos, capaces para enseñar a otros. Tú pues sufre penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Usted tiene que saber, todo hombre de Dios que llega al reino de Dios a trabajar, a servir a Dios, tiene que saber que no el 100% va a calificar tu trabajo. Tú tienes que saber que no el 100% va a valorar tu trabajo. Tú tienes que darte cuenta que no es el 100% que va a honrar tu trabajo y lo va a ver como algo de valor. Y si nosotros que somos preparados para un liderazgo olvidamos este detalle, vamos a sentir el cansancio del ministerio. Vamos a sentir el cansancio del evangelio. Vamos a comenzar a sentir de que la gente no quiere nada de nada y que yo estoy perdiendo mi tiempo. Y esto es peligroso porque para eso Dios nos lleva al silencioso proceso de formación para formar esta parte. Porque usted debe entender que cuando hay una señal, una de las señales que son visibles, muestra señales, cuán grande va a ser tu posición y tu liderazgo, tu llamado. Es así la prueba, la adversidad. Según el tamaño de la adversidad que tú afrentas constantemente, te da ciertas señales cuál va a ser tu posición. Aleluya. ¿Cuál es tu potencial? Alguien con potencial, con un gran potencial, una gran capacidad de Dios en su vida, jamás va a quedar fuera de la prueba. Alguien con potencial en una posición importante en su reino, son las batallas grandes que va a liberar, son las adversidades difíciles que va a liberar. Según tu potencial, según tu capacidad y según tu posición, tus batallas son fuertes. Decíamos el día viernes, ¿a cuánto les gustan las grandes profecías? A mí me gustan las grandes profecías. Pero las grandes profecías a mí me muestra que tendré grandes procesos. Las grandes profecías, las grandes revelaciones a mí no me alegran como humano, como persona. Las grandes revelaciones a mí no me emociona. A mí en el conocimiento bíblico me lleva a pensar que mis procesos van a ser grandes, que mis procesos van a ser difíciles y que yo tengo que batallar y después de toda esta adversidad gigantesca que tenga que atravesar, yo me tengo que mantener firme. Eso se llama permanencia. Eso se llama permanencia. ¿Estamos de acuerdo? Porque a nosotros nos gustan las palabras proféticas, pero no nos gustan los procesos proféticos.
Decíamos, si tú piensas que la promesa va a llegar con los brazos cruzados, usted va a pasar muchos años esperando la promesa. Y lamentablemente el 90% de cristianos están esperando la promesa sentados de brazos cruzados sin hacer nada para el reino. Hoy te doy una clave para que tus promesas se aceleren. Tú quieres ver promesas cumplidas en tu vida. Comienza a trabajar en el reino de Dios. El reino de Dios, trabajar para el reino de Dios es el deber principal de los propósitos humanos para poder vivir. Para poder vivir, usted tiene que trabajar para el reino de Dios. Usted quiere ver la prosperidad en tu vida, trabaja para el reino de Dios. Te doy esta clave, esta clave. Si usted trabaja para el reino de Dios y no ha visto resultado en su vida personal, hay algo, pecados ocultos en tu vida o en tu matrimonio o en tu casa. Pero al Dios que yo le sirvo, Él me ha mostrado en mi experiencia que Él cumple lo que habla. Dios me ha mostrado que lo que Él me ha dicho, lo ha cumplido, lo está cumpliendo. Porque Dios no es hombre para mentir. Algo está pasando con las promesas. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Yo quiero ser bendecido. Usted quiere ser bendecido, hermano, en su vida. Usted quiere vivir una vida próspera. Usted quiere vivir una vida próspera. Busque en qué trabajar para el reino de Dios. Busque cómo funcionar para el reino, para trabajar para el reino. Busque cómo hacer algo para el reino. A su nombre. Dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, dice, así en la tierra. ¿Sabes? La iglesia de Cristo es el punto de conexión del reino invisible de Dios. La iglesia representa ese reino tangible, visible. El reino y nosotros, la iglesia, somos representantes de ese reino invisible eterno del Señor. O sea, somos el punto de conexión. Y para que la voluntad de Dios se haga en ese reino, hay que estar ligado, hay que estar supeditado al Espíritu Santo. Y Dios deposita todos los misterios, todo el conocimiento, toda la revelación del reino eterno, todos los principios, las directrices del reino eterno. Dios lo establece. ¿Saben quién lo establece? En vasos de barro. En personas frágiles como usted y como yo. Usted como me mira aquí, yo soy un hombre frágil. Yo soy un hombre muy sensible. Yo soy una persona que medito solamente en una alabanza de 2 minutos. Yo estoy quebrantado. Soy muy frágil. A mí me duelen muchas cosas. He sido formado para enfrentar. He sido formado para manejarme. Sí. He sido formado. Dios me ha capacitado. Pero he sido un hombre frágil. Y cuando yo leo la palabra del Señor me bendice y me quebranta. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 me quebranta porque yo estoy acá no por ser fuerte o por tener conocimiento. Yo estoy aquí precisamente porque fui un vaso de barro que dije, Señor, heme aquí, yo iré, yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la gloria de Dios, para que la gloria sea para Dios y no de nosotros. Dios pone la excelencia de su reino y Dios pone lo mejor de su reino en tus brazos, te comisiona en tus manos, te comisiona, confía en ti. Un pedazo de su reino lo comisiona en tus manos y Dios muestra su excelencia en su reino, como es Dios y su misericordia, a través de nosotros, hombres comunes y frágiles. A mí la palabra me quebranta, a mí las alabanzas me quebrantan, a mí las cosas que miro afuera me quebrantan. A mí comer a mi hijo me quebranta. Yo no sé por qué me quebranta ver comer a mis hijos. No puedo meditar y verlos comer, me quebranta. Porque he encontrado el amor,
He encontrado la gratitud, he encontrado el respeto a Dios. He encontrado la alabanza y la adoración a Dios, que Dios se la merece, hermanos. Usted quiere ser próspero, usted quiere bendecir a sus generaciones, comienza a trabajar para Dios hoy. Es la clave de la prosperidad. Usted quiere bendecir a sus hijos después de ti. Usted quiere dar bendiciones espirituales para tus hijos después de que tú no estés. Trabaja para Dios. Sirve a Dios. Cuando Dios te llama, y es Dios que te ha preparado, diga conmigo, y es Dios. Porque muchos pueden tener preparación de cualquier otro lado, pero si yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿fue Dios que te preparó? Si la preparación viene de Dios, te va a mostrar tres cosas importantes: la posición, el lugar, la posición y la medida. Quiero volverlo a decir: lugar, posición y la medida. Puedes pedir ese vaso que está por ahí. Cuando Dios te llama y es Dios que te prepara, te va a mostrar tres cosas. ¿Qué dijimos? ¿Cuáles son las tres cosas? El lugar, la posición y la medida. Esta mesa está, ¿dónde está ubicada esta mesa? En el reino, en el altar. Diga conmigo, en el altar, no tenga miedo, en el altar. Pero Dios te lleva a un lugar de ese reino. Está enfocado en un orden, en una formación. Y ese pedacito donde Dios te lleva en ese reino, en este altar, en ese reino, se llama ministerio. Vea bien, se llama ministerio. ¿Cuál es el ministerio? La mesa. Pero después, ¿qué te da? ¿Qué da después? Un lugar. Te da dones. Y lo pone el don ahí. ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el don? Entonces, estás en el reino. Dios coloca tu ministerio, esa mesa, en un lugar. Yo no sé cuál es el lugar que Dios quiere colocarte o que Dios quiere usarte. Yo no sé cuál es el sitio. Dios te coloca el ministerio, lo pone en esa mesa, y luego Dios no te deja con los brazos limpios, las manos limpias. El Señor te da algo especial. Se llama don. Pero también te da, el Señor a ese don le da una medida. ¿Cuánto quieres? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Si yo quiero más agua, pues tengo que tomar el agua. El Señor da más. Y a medida que tú uses esa llenura, esa unción, Dios va a ir depositando más. Dios no es un estanque, una presa. La presencia de Dios, el poder de Dios se mueve bajo un principio de transferencia, donde fluye. Lo que es de Dios no se estanca. Repito, lo que es de Dios no se estanca. Lo que es de Dios fluye. Es un conducto de bendición, se transfiere. Lo que los hermanos han recibido hoy es una medida pequeñita. Esa medida va a estar ahí a medida que ellos lo usen. Si ellos no lo usan nunca, ahí van a estar 20 años en ese mismo lugar. ¿Tú quieres más medida? Yo quiero más medida. Bueno, hay que usarla. Qué rico. ¿Quién puede decir qué rico el don del hermano? Qué rico el ministerio del hermano. A mí me honra escuchar decir que Dios usó al pastor para esta visión. Pero si eso no pasa, si yo no ocupo lo que Dios ha puesto en mi vaso. Y para ocupar lo que Dios ha puesto en mi vaso, yo tengo que sacrificar algo. Mi tiempo.
Tengo que dar mi extra. Tengo que hacer esfuerzos. Es que el reino de Dios, muchos quieren agarrar, dice el dicho nicaragüense, quieren tragar pinolillo. ¿Cómo es el dicho nicaragüense? Entre más quieren tragar más pinolillo. Y el reino de Dios no es así. El reino de Dios tiene un orden. A veces Dios te hace la prueba. Te hace la prueba el Señor. Bueno, mi reino es este. ¿Qué es lo que es más importante para ti? Y tú puedes decir, lo más importante para mí es trabajar, es hacer aquello, es emprender, es lograr aquellas metas. Pero tú puedes lograr mucho dinero, pero perdiste tu casa, perdiste tu familia, perdiste a tus hijos, los perdiste a todos y perdiste tu matrimonio. ¿Qué lograste? Pero tú quieres lograr todo eso y riquezas, sirve a Dios. Tú quieres lograr todo, porque la bendición de Dios es perfecta, es gloriosa, es maravillosa, es hermosa, es espléndida, que no añade tristeza alguna. Dios, cuando te llama, te da recursos. ¿Cuáles son los recursos? Dones, talentos y conocimientos. ¿Cuáles son los recursos? Dones, talentos y conocimientos. Diga fuerte, ¿cuáles son los recursos? Dones, talentos. Bueno, hay cosas que todo hombre trae en su corazón, en su vida. Es inherente en el hombre. ¿Cuáles? Los talentos naturales. Ya Dios te dio capacidades naturales, pero Dios te da también momentos para que tú te vayas ejerciendo en adquirir conocimientos en la medida que tú estás en el evangelio, en la vida. En la vida uno tiene que ir adquiriendo conocimiento, pero también te da dones, y esos dones son sobrenaturales. Y se necesita de la llenura del Espíritu Santo para que ese don pueda fluir en gran manera. ¿Cuántos quieren dones? ¿Cuántos quieren dones? ¿Quiere una copita más chiquita que esta o un vaso más grande? Úsalo, no tengas miedo, úsalo. Repito, úsela. Cierta ocasión, un gran maestro, un sabio, le preguntó a sus alumnos: ¿dónde existe la sabiduría más grande de todos los tiempos? Y sus alumnos comenzaron a decirle: bueno, está en Bruselas. Otro está en Europa. Otro decía en Estados Unidos. Otros decían, bueno, en Medio Oriente, en Grecia. El sabio miró a sus alumnos y le dijo: la sabiduría más grande de todos los tiempos se encuentra en los cementerios. Y sus alumnos se sorprendieron, porque ¿cómo es posible que la sabiduría esté en los cementerios? Sí, porque en esos cementerios hay gente que murieron y nunca explotaron su potencial. Hay gente que murieron hoy, que nos precedieron y se fueron a la tumba con todo el potencial y el conocimiento. Hay mucha sabiduría enterrada entre 3 metros abajo. Hay mucho conocimiento enterrado y están pasando los años y la sabiduría sigue enterrada. Y se está llegando el tiempo, los años van pasando, estamos más afanados que nunca y la sabiduría está enterrada porque no tenemos una actitud hacia Dios. Póngase de pie en esta hora. Dios quiere hombres fieles. Dios quiere hombres fieles para confiar un pedacito de su reino. Voy a volver a decirlo. Dios quiere hombres fieles para confiar un pedacito de su reino en las manos. Y por esa razón nos ha comisionado. Nos ha dado una gran comisión. Mis hermanos aquí presentes ya tienen un voto, ya tienen las herramientas para ser discípulos.
Una de las cosas que a mí me bendice y al mismo tiempo me sorprende, que una de las cosas que vamos a ser confrontados un día cuando estemos en el cielo va a ser cuando Dios nos pida cuenta por qué hicimos con su tiempo que nos prestó aquí en la tierra. Porque el principal objetivo del hombre en la tierra, el principal propósito es que ocupemos el tiempo que Dios nos ha prestado para cumplir la gran comisión. ¿Hay alguien aquí que está cumpliendo la gran comisión? ¿Hay alguien aquí que está predicando el evangelio? ¿Hay alguien aquí que está haciendo discípulos? ¿Ha cumplido el voto que ha hecho en este altar de hacer discípulos? Que está invitando, que está hablando de Cristo, que está tratando de enseñar a alguien con la palabra de Dios y tu testimonio personal en el evangelio. Hay alguien que está interesado en las almas, se duelen por el dolor de las almas. Hay alguien que tiene ese dolor en su corazón. Cuando se va ese dolor en el corazón de nosotros, es una gran señal de que en nuestro corazón no está el Espíritu Santo. Cuando tú eres apático e indiferente con las almas, con la gente que se pierde, no podemos detenernos. Yo quiero que usted levante sus manos. Señor Jesús, en esta hora te pido que nos perdones. Capacítame para servirte. Este año, Señor, yo he sido llamado para servir.